costas y entrará la ola del avivamiento por todo el mundo. Dios nos llama a expandir su reino y llevar un avivamiento por todo el mundo. So ábranse las costas y entrará la ola del avivamiento por todo el mundo. Y nunca parará la ola, nunca parará, nunca parará la ola, nunca parará, nunca parará la ola, nunca parará, nunca parará. Ven, muévete en la corriente de su espíritu, Una de las cosas que ayer estaba meditando, estaba alabando, estaba adorando al Señor. Y el Señor me hizo acordar de un dicho que es mundano, pero es muy cierto, que dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Verdad? Y también está en la Biblia, estaba mirando en la Biblia, que dice en el Salmo 135, dice así, 135, 16, dice así: tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en su boca. Este tema se llama rompiendo el síndrome de Estocolmo. Yo cuando empecé el tema, yo me veía así. Veo que esta chica está con cadenas, pero se está tapando los ojos ella sola. ¿Puede ser libre? Sí. ¿Puede decidir ser libre? Sí. Yo cuando empecé el tema, yo me veía así, igual que ella, llena de cosas. Si se ve bien, no sé si se ve bien desde ahí, pero se ve que está toda sucia, toda llena de barro y atada en cadena y tapándose sola. Cuando nosotros no queremos ver nuestra realidad, cuando nosotros no queremos solucionar cosas en nuestra vida, eso nos pasa. Eso me pasó a mí. Llegó un momento que nosotros empezamos a decir: Señor, rasga los velos, haga que pueda ver la realidad. Y cuando Dios nos muestra la realidad no nos gusta. O no la solucionamos, o nos quedamos estancados, o directamente nos mentimos y nos decimos: sí, ya lo sé, ya lo voy a arreglar, o sí, está bien. Y nos acostumbramos a eso. Y pensaba en estas cosas, ¿no? Y yo escribí así: el significado del síndrome de Estocolmo. Es un término utilizado para describir un fenómeno paradójico de vinculación entre los rehenes y sus captores. El síndrome nos cautiva, entrando familiaridad con los espíritus que nos atrapan. Nos conformamos, sabemos que está mal, pero no lo resolvemos, entrando en un círculo vicioso, dejando de luchar por la libertad. ¿La libertad de quién? De uno mismo. Porque si uno se fija, eso nos atrapa de tal manera que nos cautiva. Nos cautiva la mente, nos cautiva el corazón, el alma. Todo entra por los ojos, pero luego pasa a la mente, luego pasa al alma, a nuestro corazón, y nos llena. En vez de llenar Dios nuestras vidas, llena eso. Lo que no solucionamos, lo que lo dejamos a un costado. Y todo este trayecto me llevó a empezar a hablar. A mí me costaba mucho hablar. Ponele, Male me ofendió, Male te agarré el punto. Male me ofendió con algo y no lo hablé. Lo hablé con el Señor: mirá, Señor, me ofendió. Le hice la cara ahí. Pongámosle. Pero nunca le dije a ella. Y ella nunca se enteró. Pero eso creció en mí.
Eso creció acá y creció de luego acá. Y nunca lo arreglé. Entonces, pasa el tiempo y parece como que eso ya pasó. ¿Conocen eso que dicen, ya está? Bueno, pasa el tiempo y parece que eso ya está. Bueno, me vuelvo a encontrar con Male y me vuelve a chocar otra cosa que ella hizo. Y salta eso que estaba guardado en mí. ¿Por qué salta eso que estaba guardado en mí? Porque yo hice esto, me tapé. Porque yo tapé la realidad. Era más fácil decirle, Vale, ¿podemos hablar? Vos sabés que no me gustó esto. No sé por qué lo hiciste, pero no me gustó. ¿No era más fácil hacer eso que llevar todo un año cautivo? Amén. ¿No era más fácil eso que dejarnos llevar por el enojo, la ira, la tristeza que nos causa, la amargura, hasta llegar a la depresión y terminar cautivo con algo que ya pasó? Un pasado, dice que el pasado ya pasó. No se puede volver a repetir la historia. Amén. Gloria a Dios. Pero así mismo vemos personas que repiten la misma historia. Que uno dice, otra vez lo mismo. Otra vez volvió a pasar lo mismo. ¿Por qué me volvió a pasar lo mismo? Entonces el Señor te dice, porque eso es lo que tenés que arreglar. Eso es lo que tenés que arreglar. No hay otra cosa. Y te vuelve a pasar otra vez lo mismo con otra persona en distinta situación, pero es lo mismo. Entonces, eso tenés que arreglar. Hay cosas en nuestras vidas ocultas. Dice que engañoso es nuestro corazón. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios conoce nuestro corazón. Hasta las mínimas intenciones Él las conoce. Pero nosotros mismos tapamos eso. ¿Por qué? Porque no queremos sufrir un cambio. Porque cuando nosotros empezamos a sufrir cambios en nuestras vidas, vemos que nos empieza a doler. Y ya no nos gusta. ¿Pero a quién no le gusta cambiar? A mi carne. A mi carne no le está gustando. Mi espíritu va a estar feliz, pero mi carne no. Porque mi carne es egoísta, mi carne es orgullosa, mi carne quiere seguir resentida con las cosas que voy pasando. En Romanos 6:20, gloria a Dios. Yo tengo acá la Nueva Traducción Viviente que dice así. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Amén. ¿Cuántos saben que tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien? Amén. ¿Y cuántos saben que tenemos la oportunidad de hacer las cosas mal? Amén. ¿De quién es la decisión? De uno mismo. Exactamente. Si yo sé que eso me va a hacer mal, pero me gusta, esa decisión no es de Dios, es nuestra. ¿Por qué? Porque después le andamos echando la culpa al diablo, le andamos diciendo, culpa del diablo, que seguro que me maldijo y que... No, son consecuencias de nuestras propias decisiones. Amén. Yo me acuerdo que un día le dije a mamá, me está pasando esto y esto. Y yo pensé que mamá, no sé, que me iba a abrazar, que no sé qué. ¿Viste? Y en esos días que mamá, viste, que te dice dos palabras y ¡za! Así fue. Y mamá me dijo, hija, son las consecuencias de tus decisiones. Y yo me quedé helada. Porque tenía razón. Son las consecuencias que uno toma. Las decisiones que uno toma. Son consecuencias. No es culpa del diablo, no es culpa de Dios, no es culpa del vecino. Nosotros le podemos echar la culpa a cualquiera. Pero la culpa la tenemos nosotros. Nosotros somos nuestro propio enemigo. Y yo puse así.
Cada uno de nosotros tenemos la opción de decidir hacer lo correcto o no. El síndrome de Estocolmo es un velo que nosotros decidimos detener o no. Nosotros decidimos si queremos hacer lo bueno o lo malo. Nosotros decidimos si queremos arreglar el pasado para vivir un mejor presente o seguir agarrado al pasado. Muchas veces me persiguió el espíritu de culpa, de cosas que no había hecho bien. Entonces me persiguió por muchos años ese espíritu. Y un día, haciendo sanidad, nuestra mamá espiritual nos enseñó que la culpa no era de Dios. Autoculparse es como autolastimarse a uno mismo. Y yo me llevé eso para mí. Y yo hoy lo reflejo en esto. Que el síndrome de Estocolmo es autolastimarse a uno mismo. Autoatarse, autovendarse. Si uno se venda, ¿sabe para dónde va? No, no sabe para dónde va. ¿Por qué? Porque se autoató solo. Se vendó solo los ojos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y vivimos una vida errante, una vida de pecado. ¿Por qué? Porque seguimos pecando y resbalando siempre en lo mismo. Amén. Las malas decisiones nos llevarán a la vergüenza, pero el que sufre este síndrome nunca sentirá vergüenza. Dirá que todo está bien, que no hay nada de malo en su forma de vivir, estando así atados al pasado y al pecado. Para tomar buenas decisiones debemos aceptar el consejo. Hay una cosa que aprendí en este tiempo y es aceptar a que me reten. Aceptar a que me den unas cachetadas, ¿viste? Y había una cosa que me chocaba y era aceptar la corrección de papá. ¿A cuánto les ha pasado? La corrección de papá era como que era dura yo. Era una tosca. ¿Por qué? A mí me costaba aceptar la corrección de papá. A mí me costaba aceptar la corrección de papá porque yo tenía un pasado en el cual yo no tuve papá. No sané esa área en mi vida. Entonces, no había sanado esa área en mi vida. Entonces, al no sanar esa área en mi vida, cuando me hablaba papá, parecía, no sé, que me daba una cachetada más o menos. ¿Por qué? Porque me chocaba a mí eso. Y no le voy a decir mis pensamientos. Pero varias veces, y mi papá presente, sabe que muchas de las veces me enojé y una vez vine y le hice frente y hablé y le dije que me quería ir porque estaba enojada, porque no me había gustado una actitud. Fíjate vos. Y sabe que cuando yo me fui después de decir esas cosas, parecía que me había sacado todo lo que yo tenía. ¿Y no era más fácil hablar? Era más fácil hablar, ¿no? Era más fácil arreglar las cosas. Porque él ni sabía. ¿Sabía papá que yo había estado ofendido? No sabía. Quizás sabía que me pasaba algo porque es nuestro padre espiritual. Pero no iba a saber por qué estaba enojada, ni qué me pasaba, ni nada. ¿Amén? Y esas cosas nos pasan con distintas cosas. Quizás no le pasa con el padre espiritual, le pasa con la madre espiritual. Quizás no le pasa con la madre espiritual, pero le pasa con otra persona. Puede ser con tu esposo, puede ser con tu hijo, puede ser con cualquier cosa. Y así seguimos atados. Hasta que llega un momento que te dice Dios, ¿vos querés crecer? Bueno, tenés que hacer esto. Y a mí me pasó eso. Me puso un parate.
para un poco, porque yo quería arrancarme. Para un poco, hay que arreglar estas cosas. Y el empezar a hablar fue una de las cosas más difíciles para mí. El empezar a decir las cosas que me pasaban a mí por dentro fue una de las cosas más difíciles para mí. Quizás para otra persona es más fácil, pero para mí no. Para mí no era fácil sentarme a hablar y arreglar las cosas. Para mí era más fácil esconderme. Para mí era más fácil irme. ¿Saben que mi mamá cuando era chica tenía un problema y se iba a la casa de mis padres? Pero no para arreglar las cosas. Se iba a la casa de los padres para estar unos días, decía, para relajarse. Pero el problema seguía estando. Amén. No era que lo iba a arreglar. Amén. El problema seguía estando. Y eso había aprendido. Al escapar. A irme. Me ofendía. Me encerraba en mi pieza. Ni mi esposo sabía ni por qué me había ofendido, pero él sabía que me había ofendido porque andaba con cara seria. Pero muchas veces me tuvo que sacar palabras así como a tiro, son como dicen. ¿Por qué? Porque había aprendido a escaparme, a irme, a no solucionar las cosas. Amén. Y ahí me fui escondiendo. Los que tienen este síndrome no aceptan la corrección porque no permiten ser juzgados. ¿A cuántos de acá fueron corregidos? ¿Y a cuántos no les gustó? ¿Y qué pasa cuando una persona nos corrige? Nos juzga. Vamos como si fuera a un juicio. Usted va a un juicio porque hizo tal y tal cosa. Y el juez le dice, bueno, tenés tal y tal sentencia. ¿Le gusta la sentencia? No. ¿Por qué? Porque sabemos que hicimos las cosas mal, pero no nos gusta pagar. Y las cosas malas se pagan. Amén. Sí, sí. Las cosas malas se pagan. Y así como nosotros tenemos retribución cuando sembramos, cuando hacemos cosas lindas, hacemos cosas bien, así también pagamos las cosas malas. Amén. Fíjese el rey David como él reconoce que hizo mal. Cómo reconoce él que él estuvo en pecado. Pero el reconocer no lo salvó de pagar. No. Pagó igual. Amén. Porque todo se paga. Todo tiene un precio. Y para romper con este síndrome, debemos dejarnos corregir. Debemos dejarnos llevar hacia un juicio. Amén. Que nos juzguen. Y humillarnos. Eso creo que es la parte que el hombre muchas veces no quiere. Humillarse. Un día hablando con mi hija y mi hijo, ellos discutían por una cosa y le dice mi hijo Gonzalo a Luz, le dice, no, porque vos hiciste esto, y vos tenés que ponerte las pilas, le dice. Y Luz dice, sí, tenés razón. Y Gonzalo se quedó mudo. Y yo me di vuelta y le digo, porque él quería seguir hablando. Y le digo, no sigas hablando, porque ella te dio la razón. Y si ella te dio la razón, quiere decir que vos tenés razón, pero que ella aceptó su error. Y aceptar nuestro error quizás es muy doloroso en el momento, pero luego nos va a hacer libres y nos va a desatar. Amén. Y ya no vamos a tener cadena como ella. Ya no vamos a estar así, sino que ya vamos a tener un ojo destapado. Vamos a estar como el pirata, así, a un ojo. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir trabajando. Uno debe ser sincero con uno mismo para alcanzar la santidad y ser libre de este síndrome. La sinceridad es no tener hipocresía, no mentirse a uno mismo. El no mentirse a uno mismo es empezar a hacer las cosas. Si ponerle que papá me diga, no hija, así no son las cosas, vos tenés que hacer esto y esto. Y yo, pongámosle que es del pan.
pongámosle que papá me agarra y me dice, no hija, vos primero tenés que poner la harina, tenés que poner el aceite, después le tenés que poner la sal y preparar aparte la levadura. Así se hacen las cosas. Bueno, pero yo voy en lo secreto, en mi casa, donde nadie me ve, y le pongo el aceite, le pongo la sal, lo último la harina y preparo todo junto ahí. ¿Por qué? Porque digo que nadie me ve. ¿Hice lo correcto? No. ¿Por qué? Porque hice lo que yo quise. Y aceptar la corrección de papá es aceptar sus instrucciones. Aceptar la corrección de Dios en nuestras vidas es aceptar, es ponerse y decir, bueno, estas son las instrucciones que tengo para mi vida. Y no es ser estructurado, sino que tenemos límites, gloria a Dios, límites en el cual te dice Dios, bueno, hasta acá podés ir. Después para allá no podés ir, tenéis que seguir para allá. ¿Por qué? Porque Dios sabe. ¿Amén? ¿Se entiende? Amén. Gloria a Dios. Fíjese que el versículo que leí recién en Romanos dice, cuando eran esclavos del pecado. O sea, cuando no sabíamos que era pecado. Estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. O sea, que estaba en nosotros si queríamos tomar la decisión de hacer lo correcto o no. Y dice, ¿y cuál fue la consecuencia? Y que estamos avergonzados, dice, de las cosas que solían hacer. Amén. Cosas que terminaban en la condenación eterna. O sea que por más que no sabían que era pecado, íbamos a ser juzgados igual. Amén, sí, Señor. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y aquí entramos a otro tema, que dice así, que dice como título, Dios nos deja elegir entre estar esclavo del pecado o ser libres. En Éxodo 16:1 dice así, partió luego Elí, toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, el que está entre Elí y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decía los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esa multitud. Amén. Fíjese que Dios había mandado a alguien que los libertara de la esclavitud. Amén. Le doy un ejemplo. Nuestra madre espiritual, cuando nos da sanidad interior, ¿qué hace? Nos da una guía para que seamos libres, ¿verdad? Y muchas veces ella misma lucha contra los principados, contra los demonios, contra cosas legales que nosotros tenemos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sus hijos sean libres. Bueno, al pueblo de Israel le habían mandado para que salieran de Egipto, un libertador. Pero ellos se quejaban y murmuraron contra Moisés porque decían que los vamos a matar de hambre, porque allá comíamos, pero eran esclavos. Allá eran esclavos, ¿verdad? Y se empezaron a murmurar y a quejarse por todo, por si no había agua, porque si no había para comer, si no había esto, que pasábamos calor, que pasábamos frío, de todo se quejaban. Amén. Y yo puse así, Dios mandó un libertador para que fueran libres de los azotes, pero aún así muchos estaban deseando volver a Egipto. ¿Cuál será la persona esa que Dios la restauró, Dios la sanó, Dios la libertó? ¿No? Y llega un determinado tiempo y vuelve a lo mismo.
uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué volvió a lo mismo? Porque era libre por fuera, pero acá no. En su corazón no era libre. En su corazón seguía teniendo dioses. En su corazón seguía teniendo el pasado. En su corazón seguía atado. Amén. Dice así, Dios mandó un libertador para que fueran libres de los azotes, pero aún así muchos deseaban volver a Egipto. Tenían la mente cautiva, estando libres de la esclavitud, pero ellos aún en su corazón no eran libres. La mente cautiva es no poder ver la salida al problema. Y aún, gloria a Dios. Y ahí está lo que hablábamos del síndrome, acostumbrándonos a estar en ese estado. La costumbre, uno ve que nosotros los argentinos tenemos la costumbre de tomar mate. Levantamos a la mañana, tomamos mate, pero llega un momento que te dicen, no puedes tomar más mate. ¿A cuánto nos cuesta eso? No puedes tomar más mate durante, no sé, un mes. ¿Por qué? Porque te hace mal el estómago, porque no sé, porque tenés gastritis, qué sé yo. Bueno, y uno dice, bueno, no tomo más mate. Voy un día, no tomo más mate. Voy 2 días, no tomo más mate, 3 días. Al 4.º día ya me sentí bien, al 5.º día ya tomé el mate. ¿Volví a hacer lo mismo? Volví otra vez. ¿Por qué? Porque yo venía pensando que no iba a tomar mate, pero atrapado en mi mente soñaba tomar mate. ¿Me entienden? Y volví a hacer lo mismo. Amén. Eso es tener la mente cautiva. Y así nos pasa con muchas cosas. Así nos pasa con muchas cosas. Que en determinado tiempo decimos, sí, ya sé que me hace mal el mate, pero bueno, me tomo una pastillita y listo. Ahora, y lo solucionamos así. Digo, lo soluciona así y ya está. ¿Qué va a hacer? Es lo que nos tocó vivir. Y así nos cautivamos. Amén. Dice así, teniendo malos hábitos. ¿Cuántos tenemos malos hábitos? Para poder salir del cautiverio debemos alcanzar la identidad. El pueblo de Israel estaba esclavo de sus emociones. Comían alimentos asignados, sabían que el Padre podía proveer. Aún así preferían el alimento de Egipto. Así cambiaron su libertad y el diseño que el Padre les había entregado, olvidándose de ello. Cuando nosotros elegimos estar así, estamos cómodos, estamos acostumbrados, estamos como usted quiera mirarlo. Cuando nosotros nos acostumbramos a esto, nos amoldamos a esto. Y nos cuesta un montón romper con eso. Amén. ¿Por qué nos cuesta un montón romper eso? Porque vivimos ya una vida así. Repetidamente, somos muy costumbristas. Nos acostumbramos, nos ponemos a pensar a ver qué podemos hacer para mejorar, pero en realidad no hacemos nada. Y elegimos estar así, pero perdemos cosas. Y una de las cosas que yo he visto, y yo le decía al Padre, que quería volver a su diseño. Porque es una de las cosas que perdemos al principio. Amén. Perder el diseño que Dios nos entregó. ¿Por qué? Porque te desenfocaste. Te desenfocaste de tal manera que perdiste lo que Dios te dijo que iba a hacer contigo. Gloria a Dios. ¿Cuántos tenemos palabras proféticas sin cumplir? ¿Por qué? Porque no las caminamos, porque no las agarramos, porque no las quisimos caminar, porque perdimos el tiempo. ¿Cuántos saben que hay palabras proféticas que son para un tiempo? Amén. Y al perder el tiempo en otras cosas,
Perdemos eso. Amén. Así cuando nos enojamos también, perdemos cosas. Cuando nos enojamos, yo hablaba con mi esposo la otra vez y yo le decía, cuando uno se enoja, pierde muchas cosas. Amén. No pierde una sola, pierde muchas cosas. Amén. Cuando uno se enoja, pierde el respeto a su hijo. Cuando uno se enoja, le pierde el respeto a su esposa, a su esposo. Cuando uno se enoja y explota de ira, pierde muchas cosas. Y volver a reconstruir, yo me acuerdo una prédica que habló papá, volver a reconstruir la confianza de la persona, volver a reconstruir esa confianza, decir, yo puedo contar con vos, yo sé que vas a estar tranquilo o tranquila, puedo hablar cualquier cosa. Volver a reconstruir eso. No lo vas a volver a reconstruir, sí, pero con mucho esmero. Y lo vas a volver a reconstruir, pero no va a ser lo mismo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, el pueblo de Israel estaba esclavo de sus emociones, comían el alimento asignado que el Padre le podía proveer, preferían el alimento de Egipto. Así cambiaron su libertad y el diseño del Padre que les había entregado a ellos. Si nos ponemos a pensar, Dios los trajo a la tierra, o sea, al desierto, pero por un tiempo, pero ellos se quedaron por 40 años en el desierto, porque aún no eran libres en su corazón. Hasta que no cambiemos nuestra manera de pensar y de hacer las cosas que nos llevan a la esclavitud, no vamos a poder tomar las promesas de Dios para nuestras vidas. Amén. A veces debemos de renunciar y hacer cambios en nuestras vidas. ¿Cuántos les gustan los cambios? A mí no me gustan los cambios. Odio los cambios. Pero el Padre me lleva a los cambios. ¿Por qué nos lleva a los cambios? Porque nos quiere ver crecer, nos ver volver a subir hasta que no tengamos más escalones y nos lleva a otra dimensión, a otro ámbito. Amén. A veces debemos de renunciar a hacer cambio en nuestras vidas. El síndrome de Estocolmo es un mecanismo de defensa para evitar sufrir un shock emocional. A partir de una situación difícil, que se adapta a situaciones tan extremas y dramáticas para evitar el sufrimiento, la persona que sufre este síndrome se miente a sí mismo, mecanizándose, diciéndose reiteradas veces que todo está bien. Yo he visto personas que le decís, no, fíjate que me parece que esto no te está haciendo bien. Ah, sí, pero ya lo voy a cambiar. Total, todo está bien. ¿Verdad? Yo he visto personas así, yo me he visto así, diciéndome, todo está bien, todo va a mejorar, y quedándome de brazos cruzados. ¿Las promesas cómo vienen? ¿Quedándome sentada en una silla? No. Las promesas vienen caminándolas, igual que las profecías. Toda palabra profética viene, porque por un accionar de nosotros. Si no, no viene. ¿Amén? Amén. La persona que padece este síndrome es una persona que se miente a sí misma, que no tiene identidad, que no se ama a sí mismo, que no se valora ni se respeta a sí mismo. Es hipócrita. ¿Qué significa? Es actor, es orgulloso, es soberbia, finge una cualidad o un sentimiento, una virtud o una opinión que no tiene. Gloria a Dios. Cuando empecé a trabajar en esto, muchas cosas empezaron a cambiar en mí. ¿Por qué? Porque empecé a ver mi realidad. Y muchas veces estuve ahí en el piso. Por el piso estuve. ¿Por qué? Porque hubo muchas cosas que me ataban. Y me mentía a mí misma diciéndome que si yo levantaba las manos al cielo, adoraba y sentía la manifestación del Padre, iba a estar todo bien. Pero eran solo manifestaciones. Eran solo manifestaciones. Nosotros no vivimos de manifestaciones. Nosotros vivimos del accionar, el del caminar, el de corregirnos cada día.
el de rasgar nosotros el velo. Porque nosotros decimos, Señor, rasga los velos. No, nosotros tenemos que rasgar los velos. Amén. Nosotros tenemos que sacar eso. Eso que está ahí, lo tenemos que corregir nosotros. Amén. Porque el diseño de Dios no fue ese para mí. El diseño de Dios no fue que fuera una mentirosa. El diseño de Dios que fuera con la verdad siempre. El diseño de Dios no es que me esconda detrás de algo o de alguien. El diseño de Dios era que enfrentara las cosas. Amén. Y luego voy a seguir. Amén. Porque creo que ya es el tiempo para